soy licenciada Sofía Chapeta, psicóloga por el mundo en las redes, parte de Conquer Team hace ya bastante tiempo. eh, y bueno, esta charla la van a encontrar en Spotify, en Instagram, en todos lados. Y un poco de la idea de esto, el título general es Entre dos mundos, el duelo invisible y la mochila emocional de emigrar, ¿sí? Entre lo que dejé y entre lo que estoy construyendo. Eh, bueno, primero que nada, gracias a todos por estar acá. Y este va a ser un tema delicado, ¿sí? Creo que esta es una charla que le hice, la verdad, con todo el corazón, como también viajera y como psicóloga, así que creo que nos va a tocar a todos. Y hoy no quiero hablar del viaje como aventura, no quiero hablar de la típica foto del aeropuerto con la valija y todos los sueños que se vienen, no quiero hablar del post que hice nueva etapa en Instagram, de músicas motivadoras, ni lo que es el primer sueldo en dólares australianos, neozelandeses o lo que sea, ¿no? Eh, Hoy quiero hablar de lo que no se sube a Instagram. Hoy quiero hablar de cuando se apaga la cámara. Quiero hablar de cuando volvés del trabajo y cerras la puerta y estás en tu casa, de cuando terminas una videollamada con tu familia y te quedas mirando la pantalla negra, de cuando el silencio, después del chau, pesa más de lo que esperabas. Entonces, hay temas que nos tocan, ¿no? Cuando ves que en Argentina o donde estén sus familiares, ves que toda tu familia está cenando junta y vos estás a 1.000 millones de kilómetros, ¿no? Cuando el grupo de amigos o de familiares explota de mensajes y estás con delay de hora, entonces no tenés 130 mensajes y no sabes por dónde arrancar a leer, ¿no? Cuando te dicen te extraño. Entonces, emigrar no es solamente cambiar de país, es cambiar de identidad, es cambiar de idioma, es cambiar de cultura, es cambiar de red de apoyo, es cambiar tu lugar dentro de tu sistema familiar. Es cambiar el lugar desde donde soñas el futuro. Y es cambiar las reglas invisibles con las que aprendiste a vincularte. Y eso mueve cosas sumamente profundas. Aunque desde afuera parezca éxito, parezca privilegio o parezca crecimiento, a veces están estos duelos invisibles que creo que son los que no se muestran en las pantallas. Entonces, como dije antes, el título de de la charla es Entre dos mundos, el duelo invisible y la mochila emocional de mirar. Entre lo que dejé y lo que estoy construyendo. Se te dio vuelta la cámara ok. Entre lo que dejé y estoy construyendo. Entonces, hoy quiero que se queden con la palabra entre, porque muchos migrantes no vivimos en un lugar fijo, vivimos en el entre, ¿sí? Entre dos usos horarios, entre dos culturas, entre dos formas de vincularnos, entre la persona que fuimos y la persona que todavía no terminamos de ser, entre el hogar que dejamos y el que dejamos y el que estamos intentando construir. Y vivir en el entre puede ser súper enriquecedor, puede expandir la mente, el corazón, la mirada, puede fortalecer la autonomía, pero también puede ser profundamente desestabilizante. Entonces, hoy quiero que por un momento recuerden ese día que se fueron, el aeropuerto, la despedida, el abrazo, ese abrazo que duró más de lo normal. La frase, avisa cuando llegues. La valija que parecía más pesada de lo que realmente pesaba. ¿Qué sentían ese día? Si algunos se conectan. Ilusión, miedo, adrenalina, culpa, esperanza, confusión. ¿Qué sienten? ¿Qué sintieron? ¿Quién puede decirme de los que están acá escuchando en el grupo si se recuerdan con ese momento con qué los conecta? Una cosa que me olvidé de decir al principio, y es para todos y los que se unieron después de la presentación de la llamada, que la idea es que esto, ¿no? Lo que está proponiendo Sofía ahora, que interactúen, que participen, que al final también si van anotando sus dudas o cualquier cosa que dispare lo que va diciendo Sofía, van a tener lugar también para compartir. Y ahí Juancito levanta la mano. Juancito, cuéntanos. Sí, yo viví 4 años fuera y estaba en el aeropuerto en Ezeiza con dos de mis tres hijos. Uno tenía un año, otro tenía 2 años y tenía frente a mí saludándome a mis papás y a mis suegros. Y me estaba llevando a sus únicos nietos, entre comillas eran mis hijos, pero yo sentí un profundo dolor por ellos. Así que
La primera relación con la expatriación de Ciudad de Ezeiza es un dolor terrible. No sé si culpa, pero un dolor profundo, bien profundo, de que me estaba llevando los únicos nietos de los abuelos fuera del país. Wow, wow, Claro, fuerte. por ahí es una experiencia diferente a lo que nos toca a la mayoría, ¿no? Pero bueno, Y es que, yo, a ver, ay, perdón, perdón, sí, sí, yo levanto la mano. Que creo que vos, Sofía, no podés ver quién levanta la mano, pero yo sí. no. Yo, yo la levanto. La, bueno, yo conecto en ese momento con dos sensaciones y una es con mucha ilusión. Era mi primera vez fuera del país, realmente mi primera vez fuera de casa porque habían sido viajes dentro del país y muy cortos de fin de semana. Entonces, como sabía que iba a ser un viaje muy largo y fuera del país, había sido mi sueño toda la vida. Entonces lo conecto con mucha ilusión, pero también hay también esa parte del dolor de ver a mi familia como despedirme, o sea, ese dolor que ellos vi que ellos estaban sintiendo, conecto entonces también como con ese dolor de se va a ir pues una persona que siempre los mantiene unidos. Entonces conecto ahí como con esas dos sensaciones. Me va, gracias, Joan. Y Es que Ivana como también ustedes levantó están, la mano. Bueno, hola a todos. Yo salí de mi país hace 9 años y yo creo que mi situación fue un poco diferente porque yo me vi obligada a migrar. No fue una decisión que fue porque, ay, que quise. Siempre pensé en la idea de salir y profe- hacer un posgrado o algo y volver. Pero las condiciones en mi país no estaban dadas, así que nada, salí con mucha angustia porque no sabía eh, qué me iba a encontrar y obviamente con una tristeza increíble por dejar a mi familia y tratar de salir a buscar un futuro para mí. bueno, ¿no? O sea, como están diciendo, y gracias por compartir, Joan, emigrar casi nunca es una emoción pura, ¿no? Es una mezcla. Esa mezcla emocional es lo que vamos a empezar a desarmar hoy, porque mirar no solo es un cambio geográfico, es un movimiento emocional profundo. Y muchas veces ese movimiento no tiene palabras. Y hoy vamos a ponerle palabras. Y quiero empezar, ¿no? Como recién dijimos, qué sería migrar, cómo fue esa primera vez, con qué me contacté. Escuchemos palabras desde crecimiento, desde falta de elección, desde la libertad a través de la única opción que tenía, oportunidades. También viene soledad, incertidumbre, distancia, culpa, desarraigo, hay tanto. Pero lo interesante es que todas pueden convivir, porque emigrar es ambivalente. Y la ambivalencia no significa confusión, significa complejidad. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que duele, pero no para dramatizarlo, sino para entenderlo, porque lo que se entiende se puede atravesar y lo que no se nombra se actúa. Y muchos migrantes no están mal, están en proceso, están en transición, están entre dos mundos. Entonces, voy a empezar por algo que puede incomodar un poco, y del que hablamos de todos los invisibles, ¿no? Que mirar implica duelo. Y muchas veces nadie nos lo dijo así. Nos hablaron de oportunidades, nos hablaron de crecimiento, nos hablaron de abrir la cabeza, nos hablaron de valentía, pero casi nadie nos dijo, también vas a atravesar duelos. Y no un duelo, muchísimos. El duelo migratorio no es un duelo tradicional, no es la muerte de alguien, aunque a veces también incluye eso. Es lo que en psicología se llama el duelo ambiguo, ¿no? Ambiguo porque significa que lo que perdiste, comillas, sigue existiendo. Esa familia sigue estando, tu casa sigue ahí, tu barrio sigue ahí, tus amigos siguen haciendo su vida, pero vos no estás ahí. Y eso genera una experiencia psicológica muy particular. Es una pérdida, como que sí, sin un cierre claro, ¿no? Sin ceremonia, sin permiso social, porque nadie se murió, porque fue tu decisión. Ya sé si te sentías entre la espada y la pared o lo que sea, ¿no? Fue tu decisión, porque te fuiste a lo que entendés como, o que veías como algo mejor también. Y entonces el dolor queda sin nombre. Voy a bajar esto de ejemplos, ¿no? Para que vayamos entendiendo.
Tu mamá te manda una foto, la mirás y pensás, ay, mi vieja está más grande, está más vieja, ¿no? Y esta frase viene acompañada de otra interna, más silenciosa. Y yo no estoy ahí, ¿no? Entonces, no estás viendo cómo camina más lento o cómo envejece. Entonces, eso es duelo por el paso del tiempo compartido, es un duelo silencioso. O un domingazo en Argentina, asadazo, ruido de fondo, se escucha gente hablando, riendo. Alguien en la videollamada que te dice, che, te guardamos un lugar, ¿no? Pero sabes que no tenés una silla real, que no hay olor a humo, que no hay abrazo, ¿no? Entonces, ese es el duelo por la presencia física. No es solo extrañar, es perder experiencia sensorial compartida. O, sin ir a más, vamos a ir a algo más todavía que nos va a pelar. Mi abuela está internada. O el cuerpo se activa, mirás vuelos, calculás distancias. ¿Entendés que aunque quieras estar bien no llegás? Impotencia, duelo. No es duelo de tristeza nomás. Es frustración, es enojo, es culpa. ¿Sí? Entonces, el yo no estuve, yo no estoy, esa frase queda instalada a veces por años. Porque en muchas culturas estar físicamente en el momento del final siempre tiene peso. Estar tiene peso. Y cuando vos no estuviste, el cuerpo lo siente como que hay algo que quedó pendiente. Entonces, aunque vamos a decir que racionalmente sepas que hiciste lo que pudiste, que eso es lo más importante siempre resaltar y lo que intento siempre resaltar en las sesiones. Pero el aceptar, el perdonarse también, que toda decisión involucra otra, ¿no? Una pérdida también. El duelo migratorio también es un duelo por la identidad. Y este muchas veces es el más invisible de todos, ¿no? En tu país, por ejemplo, eras alguien que ya tenía un lugar. Tal vez, no sé, era la deportista, el licenciado, el que tenía su consultorio, el que tenía su experiencia, el que ya sabía cómo moverse. Habías construido una narrativa sobre quién eras. Y cuando mirás, esa narrativa se desarma. En Australia, ¿no? Empezás de cero. En Estados Unidos, quizás, no sé, trabajado que no te imaginabas. En Europa, sí, en Nueva Zelanda y seguimos. Y esto no es solo trabajo, es identidad. El trabajo no es solamente un ingreso económico, también es reconocimiento, también es estatus, es validación social. Es hasta un espacio para hacerme amigos cuando me mire de repente, ¿no? Y cuando eso cambia, se mueve profundo, o sea, muchas veces aparece una sensación interna difícil de nombrar, que es eso de que uno siente que retrocede. Y eso también es un duelo, que es duelo por la versión de vos que quedó allá. También hay un duelo por la competencia cultural, o sea, qué sé yo, en tu país sabías cómo hablar, ¿no? Sabías cómo hacer chistes, cómo interpretar silencios. Acá aprendes reglas nuevas, aprendes cuándo mirar a los ojos, aprendes cuánto espacio físico es adecuado, cuándo es demasiado emocional, y cuándo es poco y eso se desgasta. Porque vamos a decir que de acuerdo a donde estés, pero puede ser que tranquilamente tu cerebro esté traduciendo constantemente. Y cuando el cerebro traduce constantemente, y se cansa. Y ese cansancio muchas veces se vive como irritabilidad, ¿no? La típica, no sé qué me pasa, estoy más irritable. Capaz no es irritabilidad, tal vez es el duelo acumulado. Ahora, ¿dónde empieza y dónde termina? Dios mío, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Dios mío, ¿no? Cada persona es un mundo. Si dicen que a veces se necesita 4 o 6 meses para empezar a adaptarse en un lugar, como para que te caiga la ficha, ¿no? Pero en medio de todo esto está la culpa migratoria. Está la culpa por no estar cuando alguien está enferma, por progresar más rápido que quienes se quedaron, por quejarte estando en un país mejor, eso es típico. O sea, culpa porque me fui, pero estoy mejor, pero me estoy quejando, pero culpa por pensar en volver, culpa por no querer volver. La típica, yo elegí esto, no tengo derecho a estar mal. Uf, esa la escuché tanto. Si me fui, lo elegí, ahora me la banco. No puedo decir que extraño tanto, porque suena desagradecido, pero la culpa no significa que hiciste algo mal, significa que estás vinculando. Y el vínculo no es deuda. El problema no es sentir culpa. El problema es no entender de dónde viene. Porque cuando no entendemos que estamos atravesando un duelo migratorio, creemos que estamos débiles. Y no, estamos atravesando múltiples pérdidas simultáneas. Y ojo, hay algo más. El duelo migratorio es recurrente. No es lineal, no es que un día lo atravesas y se termina, ¿no? Se reactiva cuando, en Navidad, en los cumpleaños, en enfermedades, en noticias fuertes. Bueno, yo que estaba en Estados Unidos, en cambios políticos también, en crisis familiares. O sea,
Se reactiva cuando alguien te dice, extraño cuando estabas acá. Se reactiva cuando volvés de visita y al irte al aeropuerto duele más que la primera vez. Entonces, el duelo migratorio no se elimina, se integra. Y la diferencia entre sufrirlo y atravesarlo está en poder nombrarlo. Y hablando de todo esto, entonces estarán entendiendo un poco no solo el título de Entre dos mundos, sino también la mochila emocional, ¿no? Porque esto no viene, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes, che, tenés que meter en la valija 23 kilos, ¿no? Y es como decirte, che, pero emocionalmente ya te ganés 5 más y de cosas no resueltas o capaz de cosas que no estamos entendiendo. Entonces, cuando viajamos, no solo llevamos una mochila física, llevamos una mochila emocional. Y muchas veces no somos conscientes de lo que hay ahí adentro. En esa mochila no hay ropa, hay expectativas, hay mandatos, hay frases que escuchamos antes de irnos, hay miradas, hay silencios, hay promesas que nos hicimos. Antes de irte quizás escuchaste cosas como, si te vas que sea para mejor. Ya está, no vuelvas igual, ¿viste? Esos chistes irónicos, no sé, pero en Argentina somos todos. Demostrar que vale la pena, ¿no? Porque hay que demostrarla, porque tiene que valer la pena estar lejos de mi familia, de mis amigos, tengo que aprovechar la oportunidad. Y aunque nadie lo haya dicho explícitamente, muchas veces siente algo como, si te fuiste ahora no podés fallar, ¿no? Como hay que demostrarlo todo. Y las fuerzas de dónde las sacamos, ¿no? Ahora, eso genera lo que podremos llamar presión del rendimiento migratorio. Entonces, no podés estar demasiado triste de repente, no podés dudar mucho, no podés volver sin algo mejor, ¿no? Y esa presión no siempre viene de la familia, muchas veces viene de uno mismo, ni hablemos de las redes. Porque cuando tomamos una decisión grande como emigrar, queremos que funcione, queremos que tenga sentido, queremos que valide el riesgo que asumimos. Y entonces aparece una voz interna que dice, tiene que valer la pena. Y esa voz puede transformarse en una exigencia constante. Esta mochila emocional también tiene comparaciones. Y como no sé si se acuerdan de la última charla, compararse o tener un punto no está mal, el tema es vivir comparándonos. Entonces, en esta mochila emocional de comparaciones, comparas todo. Comparas cómo se hacen amigos, comparas cómo se manejan los conflictos, comparas cómo se expresa el afecto, comparas cómo se organiza la vida. Si venís de Argentina, por ejemplo, quizás estás acostumbrado a la espontaneidad, a la calidez del abrazo, a que un domingo se haga un planazo sin aviso, que ya todos sepan que algo vamos a hacer, a que el vínculo sea intenso desde el principio. En Australia, en cambio, puede ser más estructura, más planificación, más respeto por el espacio personal. Los vínculos pueden ser más lentos, entrar en confianza de otra forma, más graduales. Y no es frialdad, es otro código. En Estados Unidos, uff, puede sentirse una cultura que es más orientada al logro que te da calambre, ¿no? O sea, ¿qué haces para vivir? ¿Cuál es tu plan? ¿De qué trabajas? ¿Cuánto ganas? Eh, Y si todavía estás acomodándote, esas preguntas te dan calambre, ¿no? Y pueden activar una presión interna que te deja en stand-by. O sea, presión, presión, presión. Y capaz llegaste hasta un mes, ¿no? Pero mira si este es el laburo que tiene, pero si mira este lo que gana, pero podría más. Pero, ninguna cultura es mejor. Pero adaptarse a códigos distintos implica un esfuerzo cognitivo constante, ¿sí? Entonces tu cerebro está traduciendo, está observando, está ajustando, está regulando. Y eso genera fatiga cultural. Ese cansancio a veces se manifiesta como irritabilidad, ganas de aislarse, sentir que todo cuesta más, ¿no? Y la típica que te traspasa por adentro de no sé qué me pasa, pero a la vez si no sé qué me pasa tiene nombre, apellido y una lista de 20.000 cosas, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? Tal vez lo que pasa es que estás sosteniendo esta adaptación constante.
Porque la mochila emocional tiene lealtades invisibles, ¿no? Hay algo que ocurre mucho cuando viajamos, que es esa sensación de estar abandonando algo. Aunque racionalmente sepas que no abandonaste a nadie, emocionalmente puede aparecer esa sensación de me fui, os dejé, no estoy a la par, o tengo que aparecer de alguna forma. Tantos pacientes que tengo que ahí es cuando aparecen con la ayuda económica o a veces dando más de lo que se puede a la distancia porque es la forma de poder estar, de mostrar preocupación. O a veces ni siquiera cuento que estoy mal. Lo más común en terapia, no, mi familia no sabe nada, ¿no? No, no les puedo decir, los voy a decepcionar. Entonces, imagínense, ¿no? Cuando alguien dice, se siente tu ausencia. Esa frase puede quedarse dando vueltas, pero calambre de nuevo, ¿no? Mm, Porque migrar no es solo una decisión individual, es un movimiento sistémico, es reordenar vínculos, es reordenar roles. Tal vez eras el que estaba más presente, tal vez eras el sostén emocional de alguien, tal vez eras el que organizaba, ya no estás ahí, y ahí cambia la dinámica, y eso también cambia en el duelo. También está en la mochila, vamos a sacar la idealización. La idealización, vamos a decir, del país que dejamos. Cuando algo duele acá, aparece ese pensamiento, allá no eran las cosas así, allá era más simple, allá era más humano. Y tal vez no era así. Pero el cerebro cuando está cansado tiende a romantizar lo conocido. Yo soy la drama queen de eso directamente. La idealización muchas veces, no, te juro, fíjate que me dan ganas de llorar leyendo toda la charla que estoy dando. La idealización muchas veces es una forma de regulación emocional. Es el intento de encontrar un lugar simbólico. También puede pasar lo contrario, que es el idealizar el país nuevo, ¿no? Acá todo funciona, acá todo está limpio, acá nadie se mete, acá no te roban, acá todo es más ordenado, ¿no? Y cuando la experiencia no coincide con la idealización, aparece la frustración, porque ninguna cultura es perfecta. Entonces, otra cosa que incluye esta mochila son las expectativas propias. Quizás pensabas que te ibas a adaptar más rápido, que ibas a hacer amigos, que hacer amigos iba a ser más simple, que la nostalgia iba a durar menos, que la independencia iba a sentirse siempre como libertad y no como soledad. Y cuando la realidad no coincide con la expectativa, aparece la decepción. Y muchas veces esa decepción se vuelve autoexigencia. Debería estar mejor. Ya pasaron 6 meses, debería estar adaptado. Esto ya es otra cosa. Yo tenía que tener todo resuelto. Pero la adaptación cultural profunda puede llevar a años. Esa es la realidad y no es lineal. La mochila emocional no es un problema, es parte del proceso. El problema es no mirarla. El problema es irte a hacer un hike, un trail de 4 horas con una mochila que ya tenía 6, 7 kilos emocionales ahí, no, no hay espalda que aguante, ¿no? Entonces, el problema es no mirar la mochila. Yo creo que todos acá los que están escuchando, antes de irse a hacer cualquier deporte de gym, o vuelven de gym, o algo, se abre la mochila, a menos que después quieran encontrar un muerto al día siguiente, se abre, se saca, ¿no? Y ves que tenés adentro. Te ocupás, te ordenás, te observás. A veces cuando emigramos son tantas las emociones y tantos los picos que puede haber, que realmente no la miramos, ni nos acordamos de que esto es parte de eso, hasta que lo sufrimos. Porque cuando no miramos lo que cargamos, el peso se siente más. Y cuando entendemos qué hay adentro, podemos redistribuir ese peso para darlo todo. Ahora, me gustaría preguntarles si recuerdan, ¿no? Como, vamos a decir, en el apenas emigraron y el ahora. ¿Qué pueden pensar que tenía en su mochila en ese momento, cuando subieron ese avión? ¿Y qué pueden reconocer ahora, a partir de lo que estamos hablando, que todavía sí en esa mochila? ¿Qué me pueden decir? Sofi, primero quiero resaltar estos dos conceptos que nombraste, el duelo y la presión del proceso migratorio, que son conceptos para mí nuevos y que la verdad que los voy a seguir procesando después de la llamada seguro, están buenísimos. Y esta pregunta que hiciste, que
apenas salimos, le dejo a los chicos que vayan pensando, pero apenas salimos para la primera vez de la emigración y que sigue estando hoy después de casi 4 años para mí, es un poco esta sensación que dijiste de los padres que están viejos y que los ves envejecer y que no estás eh, como especie de culpa de no poder estar Uh, presente en eso. Sigue estando y por eso cada vez más corta las brechas de cuando vuelvo a visitar Argentina. Eh, pero sí sigue siendo algo que está súper presente. ¿verdad? ¿Qué dice el resto? Son cosas, decía Mika, y ahí te dejo hablar Pau y Joa, están levantando la mano. Dice, muy temprano para arrancar a llorar a las 9 de la mañana. No, yo estoy dando la charla, Miguel, yo ya estaría llorando, te juro. Pau y después sigue Joa. Buenas. Muy Em, buenas. yo creo que hace como 3 años ya que estoy viajando por diferentes países y creo que la incertidumbre es algo que no se me va. Tampoco es que tenía una vida rehecha en Córdoba y que sabía mi futuro en Córdoba, pero la incertidumbre de no saber, tipo, si llegas al país tenés trabajo, si haces amigos rápidos, o sea, todos los viajes que vas a hacer dentro de ese país o fuera, como que toda esa incertidumbre es algo que no hay chance de que se me vaya. Y la incertidumbre es muy fuerte. Es constante, digamos. Bueno, Joa. yo por ejemplo me fui con la mochila del no estar acostumbrada a a las despedidas y lo sigo cargando, por ejemplo. También miré hace casi 5 años y me fui con ese y sigo con esa. No pesan menos las despedidas. Joa, Bueno, había en mi levantado la mano caso, también. en mi caso creo que encierra como los dos que dijeron ustedes, culpa y también como el miedo, no, primero la culpa de irme en su momento y ahora la culpa de no querer volver, de querer quedarme acá, pero también el miedo que encierra de no saber qué va a pasar, o sea, como que lo que decía la chica antes, y es el no saber qué va a pasar, si me voy a poder quedar acá con tantos cambios migratorios, o si voy a llegar a Colombia, si me tengo que ir a Colombia, ¿qué voy a encontrar allá? O sea, es como un miedo de no saber qué va a pasar al futuro, ni allá ni acá. En ninguna de las dos estoy segura de nada. Y la otra es como el dolor que yo siento que le causo a mi mamá por estar lejos. Eso me lo traje desde el día en que subí ese avión, he sentido esa culpa de que mi mamá está sufriendo porque yo no esté y al día de hoy todavía la cargo. Dios. Gracias, Joa. Y como estás diciendo, ¿no? O sea, hay cosas, además todo tiene que ver con cómo lo miramos. Hay dolores que no es que uno, o sea, hoy estamos nombrando, hoy le estamos dando el lugar, pero no necesariamente a veces hay cosas que dejan de doler, ¿no? Sino es como ese dolor condiciona nuestra realidad y poder vincular con la realidad actual. Porque si no, nosotros estamos sosteniendo ese dolor de la mochila, ¿no? Darle un lugar es justamente generar y aceptar también la realidad, que al final estamos en una identidad de transición. Y también estamos en transición. No podemos tener en Australia, mañana en Colombia, pasado en Hawái y no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero creo que parte de mirar esa mochila, ¿no? Y de poder verla es entender que eso, como nos cargó cuando nos fuimos, hoy está. Y si nuestra realidad no va a cambiar en algún punto y vamos a seguir estando, la abracemos, ¿no? Y romper con ese tabú de la presión también, de las propias exigencias que nos ponemos, hasta qué punto es una propia exigencia y hasta qué punto generamos malestar, ¿no? Entonces, ahora justamente quiero seguir con, bueno, que me dio el pie ahí yo, con la identidad de transición, porque hay algo que pocas veces se dice con claridad, que migrar reorganiza la identidad,
no solo cambias de país, cambias quién sos en el mundo. Y eso es mucho más profundo de lo que parece. La identidad, la identidad no es algo fijo, es una narrativa que construimos sobre nosotros mismos. Es la historia que hoy nos contamos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? ¿Qué lugar ocupo en mi familia? ¿Qué lugar ocupo en mis amigos? ¿Qué lugar ocupo profesionalmente? Cuando miras, esa narrativa se mueve. Y cuando la narrativa se mueve, aparece incertidumbre interna. Y como vos lo dijiste yo, ¿no? No sé qué va a pasar en Colombia, no sé qué va a pasar acá, que incertidumbre. Dios mío. Calambre, otra palabra, calambre de vuelta. Una experiencia muy común en migrantes es esta, ¿no? Ya no sos completamente de allá, pero tampoco sos completamente de acá. Y eso genera una sensación muy difícil de explicar. Se puede romantizar de un montón de maneras, pero no deja de tener peso. No, estoy muy bien económicamente, me puedo ir de tal lado, a tal lado, a tal lado, a tal lado. Hermoso, pero no deja de ser que tiene su peso también. No pertenezco del todo en ningún lado. Quiero pertenecer, ¿no? O sea, cuando volvés a tu país de origen, algo también cambió. Tus amigos siguieron con su rutina. Tus hermanos hicieron sus procesos. Tus papás envejecieron. El barrio cambió. Vos también cambiaste. Y vos tampoco le vas a ver con los mismos ojos a cómo eras, porque vos cambiaste. Entonces, quizás te molestan cosas que antes no. Quizás te relajan cosas que antes te incomodaban. Quizás te incomoda el caos que antes era natural. Quizás ya no te sentís exactamente igual. Y entonces alguien te dice, che, ya no sos el mismo. Che, está mucho más tranqui. Ah, cómo te cambió el extranjero, ¿eh? Ya sos más de allá que de acá. Esa frase nos podemos cagar de risa, pero también duele en algún punto inconsciente. Porque no es que dejaste de pertenecer. No es que vos querés dejar de pertenecer. Si nos pudimos dividir en dos, creo que todos lo dividimos en dos en un punto. Es que te expandiste. Pero acá, en el nuevo país, tampoco sos completamente parte. Todavía estás explicando de dónde sos, de dónde venís. Todavía traducís tus chistes, y también malísimos seguro, o no los decís. Todavía ajustás tu intensidad. Todavía regulás cuánto hablas y cuánto no. Esas dos partes yo me las salteé, pero no recomiendo salteárselas, no lo hagan. Sigan siendo intencionales. Ahora, estoy en el medio, ¿no? No soy completamente de acá, no soy completamente de allá. Estoy de vuelta entre. El sentido de pertenencia es una necesidad psicológica básica. El cerebro necesita grupos, somos seres sociales. Podemos tener, amar, abrazar nuestra soledad, estar flama con el trabajo, pero necesitamos también de eso. Y ni hablemos de acuerdo a la persona que haya sido criada, de acuerdo a cada familia, cada cultura, ni hablemos, ¿no? Hay un montón de cosas que también mamamos en cómo nos movimos, cómo nos manejamos. Entonces, el cerebro necesita grupo, necesita referencia, necesita sentir que hay un lugar donde no tiene que explicarse todo el tiempo. ¿Cuánto extraño para que pasa el amigo que me dice, toma, te compré esto que te gusta? ¿No? O te toman, no, porque cuando yo era chiquita jugaba al tenis, y cuando yo era... y ya empezás a tener como que querés volver a contar quién eras, ¿no? Todo el tiempo. O no, o quiero descubrir una nueva versión, pero siempre hay un punto de fleje. Entonces, a veces no queremos explicar todo el tiempo. Entonces, cuando esa sensación se mueve, el cuerpo lo siente. Puede sentirse esa ansiedad difusa. Es como una tristeza así rara, sin causa clara, como una sensación de no estar del todo en casa. Muchos migrantes experimentan lo que podríamos llamar, esta frase me encantó porque me hace acordar una película, que es fragmentación identitaria, ¿no? En tu país de origen eres una versión de vos. En el nuevo país sos otra versión. Moderas tu intensidad, cambias tu forma de hablar, elegís palabras más simples, reducís gestos, y en algún momento aparece la pregunta, ¿qué estoy siendo yo? O sea, ¿soy yo? O sea, o soy hacia ahora, o soy hacia acá. ¿Eso soy yo? Esa pregunta es clave, porque no se trata de, de ser quien sos, de dejar de ser quien sos. Se trata de integrar nuevas partes. Por eso, este proceso de integración lleva tiempo. La identidad migrante no es pérdida, es expansión. Pero expandirse no siempre es cómodo.
Es como estirarse. Preguntarle a Lucas si le gusta cuando elonga después que sube los videos ahí haciendo 20 push-ups. No, calambre. No, mentira, pero es necesario. Estiren, elongan. El crecimiento también incomoda, chicos. Y también aparece lo que podemos llamar esta fatiga identitaria, este cansancio de adaptarte todo el tiempo, el cansancio de explicar tu historia y una otra vez, el cansancio de sentir que estás siempre en transición, porque me moví de lugar, porque cambié de laburo, porque me fui a otra ciudad, porque me fui a viajar y se fue la gente, porque estoy en un lugar que es muy turista y la gente está de paso, porque bla, porque pe. Entonces, hay cansancio también por todo eso. O sea, dejemos de romantizar que todo eso lleva un montón de esfuerzo. Genera irritabilidad, genera desmotivación, deseo de a veces de aislarse y a la vez no querés estar solo, pero necesitas estar solo, pero no quieres estar solo. Estás confundido, ¿no? Hay dudas constantes. Me quedo, me vuelvo. Y tal vez no es confusión, tal vez es una identidad reorganizándose. O sea, hay preguntas que están muy buenas a hacerse y a veces no es el momento. O simplemente sí, pero para tenerlas de referencia, no porque necesite una respuesta inmediata. Hay una pregunta que muchos se hacen en silencio, que es, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Y esa pregunta no siempre tiene una respuesta simple, porque casa ya no es un lugar físico, es una sensación. Y esa sensación puede estar repartida en 2 países, en 3. Eso puede ser sumamente enriquecedor, pero sumamente doloroso. Estar entre 2 mundos implica aceptar que quizás nunca vuelvas a sentir esa pertenencia absoluta en un solo lugar. Entonces, no hay que elegir entre allá y acá, porque puedes tranquilamente, ¿sabes qué? Construir una pertenencia expandida. Puedes integrar, puedes hacer ambas cosas. Como vos, Lu, me dijiste una vez que tenías como tu momento del año, creo que ya cuando te ibas al Lombo, que era full surf, por ejemplo, ¿no? Y a mí me cuesta, me encanta mediarlo mucho con los deportes también, ¿no? Che, me voy a Córdoba y voy a hacer esto, esto y esto, y después capaz cuando estoy allá hago, porque me generó, ¿no? Y mira cómo lo estoy concientizando en este momento, querer generar esta pertenencia expandida, ¿no? Entonces, esa interacción es un proceso, no es un evento. No es que tipo, duró 5 horitas, nos fuimos, no. Entonces, yo con esto le quiero dar 3 herramientas para bajar data cuando perdemos la cabeza. Cuando, porque ¿qué pasa? Podemos tener mucha lógica, mucha teoría. Yo lo que estaba buscando en esta charla es que signifiquen, ¿sí? Que signifiquen que esto ocurre y que no es que sos vos. O sea, ay, no, ¿qué onda? Montaña rusa emocional. No, bancala, capaz es parte del proceso. O sea, discernamos entre estoy del orto porque estoy del orto, estoy mal porque es parte de, o sea, identificar. Ojo, piojo, no va a pesar menos, ¿eh? No estamos hablando de que, o sea que esto viene de acá. Ok, nos vamos. No, pero le das un lugar y le das un espacio. Y ni hablar que yo cuando trabajo en terapia con todos mis pacientes, todo esto, es sumamente importante. A veces es cuestión de bajar la data, porque los días pasan así y a veces el minuto parece que se inmovilizó directamente. Entonces, vamos a cerrar con 3 herramientas concretas. No son mágicas, no eliminan la nostalgia, esto no es acá no hay una pastilla mágica para todo, pero sí te devuelven espacio, agencia, base. Y son cosas que puedes hacer en la semana sin necesidad de tener la vida resuelta. ¿Sí? A algunos les puede resonar, vamos a ir viendo estas 3. La primera es, y me hizo acordar a vos, Lucas, esta, que es el check-in. Sorry. El check-in de 90 segundos. ¿Esto para qué es? Cuando hay ansiedad, irritabilidad, el estoy raro y no sé por qué. Entonces, muchas veces no estamos mal, estamos saturados, en duelo, cansados, pero lo vimos como algo no anda bien. Entonces, ¿cómo se hace literalmente esto? Cuando te sientas activado, ¿sí? Se activa todo esto, frenas y te preguntas 3 cosas en este orden. ¿Qué siento? Una sola palabra de respuesta. ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Pecho, garganta, panza. ¿Y qué necesito ahora?
conexión, descanso, orden. Un ejemplo sería, no sé, estás en Australia, terminas tu turno de laburo, llegas a casa, abrís Instagram, ves un asado familiar en Argentina, te agarra una mezcla que te hagan, ¿no? Y en vez de scrollear 40 minutos, saturándote la cabeza, ¿no? Y después, o muy probablemente lo hagan igual, por eso no vamos a intentar acá que de repente reemplacemos conductas y hábitos y cosas, porque acá, chicos, no se trata de repente pasar a hacer algo distinto, acá se trata de amalgamar. ¿Querés hacerte los 40 minutos en el Instagram? Hacelo, pero después haces el check-in. Ah. Entonces, ¿qué siento, no? Haces el check-in y decís, ok, siento tristeza, lo siento en el pecho. Ok, necesito conexión. Entonces, en vez de anestesiarte con el celu, mandas un audio a alguien de confianza, che, hoy me pegó la distancia, ¿no? Y solamente ponerlo en palabras baja la carga. ¿Saben por qué? Porque el cerebro baja la alarma cuando le pones el nombre. Lo que no se nombra se actúa. Entonces, no es terapia profunda, obviamente, es como si fuese una higiene emocional, ¿no? Como lavarte la cara, pero por dentro, ¿sí? Después, segunda herramienta, el ritual anticulpa. El famoso no estuve, pero sigo estando. Culpa por estar lejos, fechas importantes, enfermedades, fallecimientos, distancias, sensaciones de que fallé. Entonces, elegís un momento de la semana, que es cuando te pega esto, yo voy a decir la palabra domingo, y haces tres pasos. Escribís, ejemplo, hoy no me dolió estar en el cumple de mi abuela, hoy no pude acompañarla a tal cosa, ¿no? Hoy me dolió, ¿qué me dolió? Después, lo que sí puedo hacer desde acá, ¿no? Entonces, no sé, yo doy un ejemplo. Me pasó en su momento de que nació el hijo de una amiga. Yo decía, me muero, están todas mis amigas juntas en Córdoba. Yo quería estar acá. Entonces, ¿no? Hoy me dolió no estar allá. O sea, ¿qué puedo hacer? Y las puedo llamar 7000 horas para estar en una videollamada y estar lo más presente que pueda hasta que me aburra. ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, mi presencia cambió de forma, no desapareció. ¿Sí? No le dejas de dar lugar a lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, no sé, tu mamá se fue al médico, ponele, ¿no? Vos te sentís impotente. Y en vez de quedarte en ese loop mental, si estuviera allá, que soy una malija, que, che, hoy me dolió no estar en esta consulta con mamá. Lo que sí puedo hacer desde acá es llamarla, es preguntarle cómo se sintió, es ayudarla con un trámite, es mandarle un buen día y preguntarle cómo se levantó, es mandarle comida, ¿no? Eso hago un montón, yo mando un Uber y algo así, viste, de regalito para estar presente. Entonces mi presencia cambió de forma, no desapareció. Entonces, ¿esto por qué funciona? Porque la culpa te deja en el pasado y esto te trae el presente y a la acción. En vez de estar carburando el pasado, de que no pude, que no pude, que no pude, hagamos algo con esto. Sí, es sumamente importante todo lo que pasa, todo lo que sentís y cada emoción que cruza por tu cabeza, cada melancolía y cada alelo es importante. No le saques o sea, no le vamos a dar drama, pero tampoco le vamos a sacar el valor que tiene, porque si no, estamos fingiendo demencia. Y hay mucha gente que le sale muy bien fingido demencia, pero después la va a pasar por el orto, lo juro. Entonces, vamos a decir que esto no va a reemplazar no estar, ¿no? Pero evita que la culpa se convierta en un castigo, porque estás haciendo algo con eso, ¿sí? A veces estar es ser, no es dejar de ser, porque a veces por miedo a que mi vieja se enoje, porque no quiero ponerla mal, al fin capaz terminamos haciendo todo eso, porque los que nos conocen no tienen eso, ni un pelo de bolú, te conocen. Y la última regla, o sea, la última herramienta, perdón, es la regla 2-1-0, que es para construir una red emocional. Es para la soledad emocional, la sensación de tengo gente pero no tengo tribu, o a veces cuando sentimos que tenemos vínculos superficiales. Entonces, este es para construir una red emocional sin hacerlo eterno ni intenso. Ahora, ¿qué significa 2-1-0? Dos personas, identificar dos personas con las que puedas hablar más real, aunque no sea profundo. Un plan semanal, un contacto social fijo, aunque sea un mate, un cafecito, caminar 30 minutos, ¿sí? Y cero vergüenza.
Pedí lo que necesitas con simpleza. Entender que tener el coraje de irte al otro lado del charco también involucra saber lo que necesitas. Porque la gente más fuerte es la gente que pide ayuda, es la gente sensible, es la gente que sabe lo que necesita para poder pedirlo. Aguante la sensibilidad, pero por favor le demos el espacio. Ser fuerte, chicos, todos podemos serlo, es un estado. Pero si estamos eligiendo esta vida, aunque estés en Australia y te fuiste 2 meses, aunque te fuiste otra vez 2, aunque no sepas cuánto tiempo vas a estar, el día a día se construye. Entonces, 2 personas que sienten esa confianza, o intenten ponerlas en el mapa. Un plan semanal, que sepas que tenés algo para hacer esa semana, uno al menos. Y cero vergüenza. Ejemplo, no sé, que muchos pacientes me decían, aquí en Australia tengo compañeros, pero no tengo amigos, ¿no? Entonces, elegí 2 personas, una del laburo y otra de una actividad del gimnasio, de fútbol, coworking. Armás un plan semanal fijo. Che, te pido un cafecito después del turno del jueves, ni siquiera te estoy diciendo que organices por fuera. Che, después del laburo, ¿viste? No, bueno, ¿cuándo podés? ¿No? O sea, y cero vergüenza. Si no podés más, lo decís simple. Hoy estoy medio bajón. ¿Tenés 10 minutos? No estás pidiendo terapia. Para eso estoy yo. No estás pidiendo terapia, estás pidiendo humanidad. ¿Y esto por qué funciona? Porque la pertenencia no siempre aparece sola. Se construye por repetición. La intimidad no nace de una charla intensa, nace de verse varias veces. Si no recuerden cómo en el país donde estaban, a menos que me hable de los amigos del cole, o de la facu, o los del laburo, todos los demás que existen, es porque los ha generado y todo ha llevado tiempo. ¿Qué pasa? A veces tenemos tanto la necesidad de saber que necesitamos esta red que a veces lo forzamos un poco. O genera desamparo, desamparo por otro lado, o urgencia, o miedo. ¿Cuántas veces me pasó a mí viajando de tener tanta necesidad de tener círculo que a veces eh, saturo y me saturo, ¿no? Entonces, tu red no se arma en un día, pero sí se arma en un mes si lo volvés hábito. ¿Sí? Entonces, guarda este starter pack así de emocional migrante, check-in de 90 segundos, ritual no estuve pero sigo estando, regla 210 para red emocional. Y ahí Lucky le puso en el chat. Y pregúntense, ¿cuál de las 3 creo que me serviría, no? ¿Qué puedo empezar? Y bueno, para ir cerrando, antes de que darte la charla a vos, Lu, el espacio, nada, quiero cerrar integrando todo lo que venimos hablando, porque nada de lo que dijimos hoy está aislado. Fueron varias cosas que los chicos fueron poniendo en el grupo, como también mi experiencia como inmigrante y también como desde el lado terapéutico, obviamente. El duelo invisible, la mochila emocional, la identidad en transición, la incertidumbre crónica, todo eso no son partes separadas, son capas de una misma experiencia. La experiencia de vivir entre 2 mundos. Y vivir entre 2 mundos no significa estar partido, significa estar expandido. Pero expandirse implica atravesar momentos de incomodidad, implica soltar versiones anteriores de uno mismo, implica aceptar que la casa ya no es un punto fijo en el mapa, es una sensación que se construye. Muchos migrantes sienten que están en pausa, como si la vida real empezara cuando todo se acomode, cuando llegue la residencia, cuando llegue el trabajo ideal, cuando se arme la pareja, cuando haya estabilidad. Pero la vida no está en pausa, está pasando ahora. Y aunque sea ambivalente, aunque esté en transición, hay algo importante que quiero que se lleven hoy. No están mal, no están confundidos, no están siendo sensibles, están sosteniendo una experiencia compleja, están atravesando múltiples duelos invisibles, están reorganizando la identidad, están viviendo en incertidumbre prolongada y aún así están funcionando. Trabajan, se adaptan, construyen, intentan. Y como le dije recién, eso habla de una fortaleza enorme. Quizás el problema no es que de que seas demasiado sensible. Quizás es que estás viviendo algo que requiere sensibilidad. Mirar no es solo logística, es emocional. Y lo emocional no se resuelve solo con voluntad, se procesa. ¿Sí? Entonces,
Piensen en ustedes hoy, en lo que aprendieron, en lo que atravesaron, en lo que sostuvieron, ¿no? ¿Qué le hubieses dicho a esa versión tuya que recién llegaba? Tal vez le dirías, che, no vas a estar solo, va a doler, pero vas a poder. No todo tiene que resolverse ya. Vas a cambiar y eso está bien. Tu identidad no se pierde, se transforma. Eso es lo que diría esa versión tuya. Ahora decítelo a vos, porque todavía estás en proceso, y estar en proceso no es estar perdido, es estar vivo. Migrar es de valientes, pero sentir también lo es. Y quizá el verdadero crecimiento no está en demostrar que todo salió perfecto, sino en poder decir, che, esto fue difícil, esto me movió, esto me cambió, y aún así sigo construyendo entre lo que dejé y lo que estoy construyendo. Así que bueno, gracias a todos, gracias por animarse a hablar conmigo de lo que muchas veces queda en silencio. Creo que esta charla me tocó tanto como ustedes. Eh, Nada, la van a encontrar en Psicóloga por el Mundo, en Conquer con Lucky Feliu, en su Spotify, en mi Spotify también de Un Café y sus Palabras Poderosas, YouTube, todos lados. Y bueno, nada, Psicóloga por el Mundo, el que quiera seguirme en las redes, el que necesite o quiera compartir algo de sus experiencias también, o quiera una mano, creo que este espacio es para eso también, ¿sí? No solo como parte de Conquer, sino también cualquier persona que lo esté escuchando. Y bueno, gracias siempre por esta oportunidad, Lu. Increíble, Sofi, increíble. Siempre tus charlas están geniales, siempre aprendemos un montón, pero hoy te pasaste. Hoy realmente hiciste una demostración de conceptos bajo mi criterio totalmente novedosos y estas herramientas que pusiste, que también las bajé del grupo, son tremendas. Me parece que son herramientas súper fáciles de usar, simples y al mismo tiempo poderosas. Tienen sentido, por lo menos desde lo que lo leo. Ahora cuando las aplique también te voy a contar el feedback. Y los voy a invitar a los que están escuchando ahora, a los que están presentes y a los que están escuchando el podcast en diferido también, que dejen por el grupo qué se llevan de esta llamada, porque hubo tanto que creo que yo incluso lo voy a volver a escuchar y voy a procesar mejor la información para bajar bien la cantidad de conceptos y la cantidad de herramientas que nos dejaste, Sofi. Así que, bueno, por mi parte te quiero agradecer y estoy seguro que en nombre de muchos también. Y quiero pedirles a todos que se desmuten un segundo y le digamos gracias, Sofi, por todo lo que nos compartió, por la manera en la que se abrió y lo mucho que nos está ayudando. Así que a la cuenta de tres vamos todos juntos. Uno, dos, tres. Gracias, Gracias, Gracias. Sofi. Sofi. Son una genia, Sofi. Bueno, gracias a Bueno, todos muchas también a gracias los a que se todos. sumaron y los invito a eso, a seguir compartiendo por el grupo, aprovechar la Sofi que está con nosotros. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Un beso Chao, grande Milu. y seguimos en contacto. Adiós. Adiós.